Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he aprendido que las verdades más terribles no siempre se esconden. A veces simplemente nadie se atreve a preguntar. El mundo me conoce por ser el abuelo de Cristiano Ronaldo, y es un honor que llena mis últimos días de una luz que nunca creí posible. Miro a mi nieto y veo a un hombre cuyo carácter es tan inmenso como su talento, un reflejo de la fortaleza de su madre, mi hija Dolores, una mujer que es la personificación del coraje, son mi familia, la decencia, mi orgullo. Pero la razón por la que valoro tanto la lealtad, la razón por la que crié a mi familia con un sentido casi obsesivo de la justicia, tiene sus raíces en una historia que he guardado durante décadas. Una historia de mi juventud, de un tiempo en que fui esclavizado por un hombre que vestía la toga de un juez y en el que sufrí una traición tan profunda que envenenó mi alma durante 60 años. Hoy voy a contar esa historia. Y les advierto que el final, la verdad que descubrí hace muy poco, es tan chocante que incluso a mí me cuesta creerla. Antes de llevarlos al infierno que viví en la finca de aquel juez corrupto, quiero pedirles que se queden y escuchen este testimonio hasta el final. Durante décadas creí una mentira que me consumió por dentro, una mentira que moldeó al hombre en el que me convertí. Exponer esta verdad ahora no es solo un acto de liberación para mí, sino un acto de justicia para la memoria de otro. Si estas palabras han despertado tu interés por conocer el secreto que guardé durante tanto tiempo y el final impactante que lo cambió todo, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí es un acto de solidaridad que me da la fuerza para enfrentarme a este doloroso recuerdo. Por favor, suscríbete al canal para que esta increíble historia de traición, supervivencia y revelación no se pierda. Dale un me gusta a este video si crees que la verdad, por muy tarde que llegue, siempre merece ser contada. Y como siempre, me reconforta el alma saber desde qué rincón del mundo me acompañas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, contando este secreto tan guardado, puede viajar por el mundo, es mi victoria final. Gracias Mi por tragedia estar aquí. personal, Como la de tantos jóvenes de mi época en Madeira, nació de la pobreza. Siendo un muchacho huérfano, sin más patrimonio que la fuerza de mis brazos, me vi obligado a buscar la vida en la calle. Un día, el hambre me pudo más que el miedo a la ley, y cometí el error de robar comida. Fue una torpeza, un acto de desesperación, pero fue suficiente para ponerme en manos del sistema. Y mi mala suerte quiso que mi caso llegara al tribunal del juez Ferreira. Ferreira no era un juez cualquiera. En público era un pilar de la comunidad, un hombre de misa dominical, de discursos sobre la moral y la decencia. En privado, era un monstruo que se alimentaba de la vulnerabilidad de los demás. Al verme ante él, un joven solo, sin familia que lo defendiera, vio en mí no a un muchacho descarriado que necesitaba guía, sino a una propiedad que podía adquirir. Me ofreció la misma elección fraudulenta que le ofreció a tantos otros: una condena en un duro reformatorio o una sentencia alternativa de trabajo en su remota finca agrícola para pagar mi deuda con la sociedad. Para un joven aterrorizado, la elección era obvia. Acepté su supuesta generosidad
sin saber que estaba firmando mi propio contrato de esclavitud. La finca del juez Ferreira era una prisión sin muros en el corazón de la isla. Allí, junto con otros jóvenes en mi misma situación, éramos sometidos a un régimen de trabajo forzado, desde el amanecer hasta el anochecer, a cambio de una comida miserable y un techo podrido. Estábamos atrapados, legalmente sentenciados a servir al hombre que nos explotaba. Pero en medio de ese infierno encontré una luz, un compañero de desgracia llamado Pedro. Era un chico de mi edad, atrapado por una historia similar a la mía. Y en nuestra miseria compartida, forjamos una amistad tan fuerte como la de dos hermanos. Pedro y yo nos convertimos en el apoyo mutuo que nos mantuvo con vida. Compartíamos nuestros escasos alimentos, nos protegíamos de la crueldad de los capataces, y por las noches, en la oscuridad del barracón, manteníamos viva la llama de la esperanza, susurrando planes de una futura fuga. Él me hablaba de su madre y de su hermana, a las que anhelaba volver a ver. Yo le hablaba de mi sueño, de la familia que un día construiría, una familia basada en la lealtad y el amor, todo lo contrario al mundo de traición y abuso en el que vivíamos. Soñaba con mi hija Dolores, con mi nieto Cristiano, nombres que ya existían en mi corazón. Le prometí a Pedro que, cuando escapáramos, mi familia sería también la suya. Nos hicimos un juramento: escaparíamos juntos o moriríamos juntos. Y fue esa amistad, esa lealtad, la que me mantuvo en pie. No sabía entonces que sería precisamente esa lealtad la que el juez usaría para asestarme el golpe más cruel de todos. Nuestra amistad con Pedro fue la única flor que creció en aquel vertedero de almas. Nos convertimos en una unidad, un pequeño equipo de dos hombres contra el mundo. Aprendimos a comunicarnos sin palabras, con una simple mirada, un gesto casi imperceptible. Si un capataz se acercaba por la espalda mientras uno de nosotros descansaba un segundo, el otro tosía o dejaba caer una herramienta para alertarlo. Si uno conseguía un trozo extra de fruta, lo guardaba para compartirlo en la oscuridad del barracón. Pero nuestra mayor colaboración era la de mantener viva la memoria. Por las noches nos contábamos una y otra vez las historias de nuestras vidas, los rostros de nuestras familias, para que la rutina brutal no nos borrara del todo. Él me hablaba de su madre, yo le hablaba de la mía, y yo, por primera vez, le hablé de mi familia soñada. Le hablé de Dolores, mi futura hija, de su carácter fuerte y justo. Le hablé de Cristiano, el nieto que sentía que algún día tendría, un nieto que sería la personificación de la fuerza y el honor. Pedro me escuchaba con una paciencia infinita. «Tu familia suena increíble, Juan», me decía. «Tienes que sobrevivir para conocerlos». Y él tenía razón. Mi familia imaginaria y mi amistad real con Pedro fueron los dos pilares que me sostuvieron. El amor por los míos y la lealtad de mi amigo eran la prueba de que el juez Ferreira, a pesar de todo su poder, no podía corromperlo todo. Después de varios años de cautiverio, decidimos que habíamos tenido suficiente. La esperanza de ser liberados legalmente era una fantasía. Nuestra única salida era la fuga. Pasamos casi un año planeándola en susurros. Nuestro plan se basaba en la confianza absoluta que nos teníamos. Descubrimos que, una vez al mes, una carreta sin vigilancia
salía de la finca de madrugada para llevar verduras al mercado del pueblo más cercano. Nuestro plan era crear una pequeña distracción, un incendio menor en un pajar alejado, y mientras los guardias corrían hacia allí, nosotros nos esconderíamos en la parte trasera de esa carreta. La noche que elegimos fue una noche de luna nueva, oscura como la boca de un lobo. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Todo iba según lo planeado. Logramos prender una pequeña mecha lenta en el pajar y corrimos hacia el lugar donde esperaba la carreta. Pero al llegar, nos encontramos con el infierno. El juez Ferreira y todos sus capataces nos estaban esperando, formando un círculo, iluminados por antorchas. Nos habían tendido una trampa. Nos atraparon, nos golpearon y nos arrastraron al patio principal. Y allí comenzó la tortura más refinada, la que me dejaría la cicatriz más profunda. El juez me separó de Pedro. Se llevó a mi amigo a uno de los graneros, y durante una hora solo oí los gritos de Pedro, gritos de un dolor que me partía el alma. Finalmente, los gritos cesaron. El juez volvió a salir, solo, y detrás de él, arrastrado por 2 guardias, venía Pedro. Estaba destrozado, cubierto de sangre, pero vivo. El juez me miró, y en su rostro había una sonrisa de un sadismo puro. Dijo con su voz culta: «Tu amigo aquí ha demostrado ser más inteligente que tú. Ha decidido colaborar». No entendí, y él, disfrutando de mi confusión, continuó: «Nos ha contado todo vuestro pequeño y patético plan, a cambio de un trato preferente y de una posible reducción de su sentencia. Ha decidido demostrar su lealtad a mí». Me quedé sin aliento. Miré a Pedro, buscando una negación, una señal. Pero él mantenía la cabeza gacha, temblando, sin atreverse a mirarme. Balbuceé: «No». Y el juez, para rematar su obra, le dijo a Pedro: «Díselo tú mismo. Dile que eres un traidor». Pedro levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de un terror y una vergüenza que nunca podré olvidar. Y con una voz rota, apenas un susurro, dijo: «Perdóname, Juan». En ese instante mi mundo se derrumbó. No fueron los golpes, no fue la captura, fue esa palabra: «Perdóname», la confirmación de la traición. El hombre que consideraba mi hermano, la única persona en la que confiaba en ese infierno, me había vendido para salvar su propio pellejo. El dolor fue físico. Sentí como si el suelo se abriera y me tragara. Todos los años de resistencia, toda mi fe en la lealtad, todo se hizo añicos. El juez había encontrado mi única debilidad, mi único punto vulnerable, y lo había apuñalado con una precisión diabólica. Había logrado lo que años de trabajo forzado no habían conseguido. Me había quebrado por dentro. Me sentí completamente solo, abandonado en el universo, y en esa soledad absoluta solo me quedaba un último refugio: mi familia. Mi hija Dolores, la que yo había soñado con un carácter de acero, nunca me traicionaría. Mi nieto Cristiano, el que yo imaginaba como un símbolo de honor, nunca vendería a un amigo. Ellos, mi sangre, eran los únicos en los que se podía confiar. Esa traición, esa herida, forjó en mí la convicción que me guiaría el resto de mi vida. La lealtad familiar por encima de todo. El juez, satisfecho con mi estado de shock y desesperación, dio su sentencia final. «Pedro ha demostrado que puede ser rehabilitado», dijo. «Pero tú, João, con tu obstinación, has demostrado ser un caso perdido.
y los casos perdidos. Hizo una pausa, saboreando sus palabras. Hay que enterrarlos. El mundo se desvaneció en un túnel de dolor y de traición. Hay que enterrarlos. Resonaron en mi cabeza, pero apenas las registré. Mi mente estaba atrapada en un bucle, repitiendo la única palabra que importaba, la que me había destrozado. Perdóname. La voz de Pedro, mi hermano, mi único aliado, confesando su traición. Los guardias me levantaron en volandas. Ya no me resistí. ¿Para qué? El hombre que era João, el que creía en la lealtad, en la amistad, había muerto en ese patio. Lo que quedaba era solo un cuerpo, el número 284, una cáscara vacía esperando su final. Me arrastraron fuera del recinto de la finca, hacia una zona de colinas yermas y rocosas, un lugar a donde nunca nos llevaban a trabajar. Era su cementerio particular. El propio juez Ferreira nos siguió, no a caballo como un señor, sino a pie, como un enterrador que acude a supervisar su obra más preciada. Caminamos en silencio bajo la luz de la luna. Un silencio roto solo por mis propios sollozos ahogados y la risa contenida de los capataces. Llegamos a un claro desolado, presidido por un viejo olivo retorcido y muerto, sus ramas secas como los huesos de un esqueleto apuntando al cielo. Y allí, a los pies del árbol, me arrojaron una pala. «Has trabajado la tierra para mí durante años, João», dijo el juez, su voz resonando con una calma sádica en la quietud de la noche. «Es justo que tu último trabajo sea para ti mismo. Cava». Y así, bajo la luz fría de la luna y la mirada de mis verdugos, comencé a cavar mi propia tumba. Cada palada era un infierno, no por el esfuerzo físico al que mi cuerpo estaba acostumbrado, sino por el peso de mi alma rota. Cada terrón de tierra que levantaba era un recuerdo de mi estupidez. La tierra olía a humedad y a fin, y mientras cavaba, el juez no dejó de hablar. Su voz era una tortura calculada, un veneno que buscaba aniquilar los últimos restos de mi espíritu antes de destruir mi cuerpo. Me habló de la inutilidad de la bondad, de la estupidez de la lealtad. «Tu amigo Pedro», dijo, saboreando cada sílaba, «te ha dado la última lección, la única que importa. En este mundo, cada hombre cuida de sí mismo. El que confía en otro es un idiota destinado a acabar en un hoyo como este. La amistad, el amor, el honor. Son cuentos de hadas para niños y para pobres. El único Dios verdadero, João, es el poder de hacer tu voluntad sobre los demás. Y tú, ahora mismo, eres el último y más patético de mis sermones». Sus palabras eran eficaces. Me estaba despojando de todo. Había perdido mi libertad, mi juventud, mi amigo, y ahora estaba perdiendo mi propia fe en la decencia humana. Me sentí completamente vacío, una nada existencial. El hoyo ya me llegaba por las rodillas, luego por la cintura. El agotamiento y la desesperación me estaban venciendo. Estaba listo para morir. Y entonces, en el fondo de ese abismo, en la oscuridad más absoluta de mi alma, apareció una luz. No fue una luz divina, fue la luz de un recuerdo, la del rostro de mi hija imaginaria, de Dolores. La vi, no como una niña, sino como la mujer fuerte e íntegra que había soñado. Vi en sus ojos no la compasión por mi debilidad, sino una furia. Una rabia contra la injusticia, un espíritu indomable. Vi a la leona que había criado en mi mente, y a través de ella vi a su hijo, a mi nieto Cristiano,
el guerrero invencible de mis sueños. Vi su fuerza, su orgullo, su negativa a ser derrotado. Y me di cuenta de una verdad profunda. El juez podía matarme a mí, pero no podía matarlos a ellos. Ellos, mi familia, mi legado, aunque solo existieran en mi corazón, eran más reales y más fuertes que él, y que toda su maldad. Y de repente, algo cambió dentro de mí. La desesperación se transformó en una rabia helada. Una rabia que no era caliente ni impulsiva, sino fría y pesada como el acero. Dejé de cavar. La pala cayó de mis manos. Me erguí lentamente dentro del hoyo, cubierto de tierra y de sudor, y miré al juez. Por primera vez en 10 años, lo miré directamente a los ojos. Ya no con miedo, sino con un desprecio absoluto. ¿Ha terminado su sermón, señor juez?, pregunté, mi voz ronca pero firme. Él se sorprendió por mi repentina insolencia. Veo que el miedo finalmente te ha vuelto loco, dijo. No, respondí. El recuerdo de mi familia me ha devuelto la cordura. Puede que usted me entierre esta noche. Puede que mi cuerpo se pudra en esta tierra. Pero se equivoca en una cosa. El amor y la lealtad no son cuentos de hadas. Son la única verdad que existe. Y mi amor por mi familia es más fuerte que su poder y sobrevivirá a su memoria. Usted morirá y será olvidado como la basura que es. Pero el espíritu de mi familia, el espíritu de mi hija Dolores y de mi nieto Cristiano vivirá para siempre, y su fuerza y su honor serán el juicio final sobre su miserable vida. Mi desafío lo enfureció como nunca antes lo había visto. Su máscara de calma se rompió, revelando al monstruo que había debajo. ¡Insolente hasta el final!, gritó, su rostro contraído por la ira. ¡Terminen con él! 2 de sus hombres me agarraron y me empujaron con brutalidad dentro de la fosa. Caí de espaldas. Golpeó contra una piedra. Vi las estrellas, las reales y las de mi propio dolor, y vi la silueta de uno de sus hombres levantando la pala, no para cavar, sino para golpear. Sabía que era el fin, pero extrañamente no sentía miedo. Sentía paz. Había muerto luchando, fiel a la única iglesia que me quedaba, mi familia. Cerré los ojos y la última imagen que vi fue la de mi nieto marcando un gol, con el puño en alto, un grito de victoria que atravesaba el tiempo y el espacio para llegar hasta mi tumba. El golpe final nunca llegó. En el instante suspendido entre la vida y la muerte, cuando el único sonido era el silbido de la pala cortando el aire nocturno, un sonido nuevo y ajeno desgarró la noche. El aullido de una sirena. Al principio fue un eco lejano, pero en cuestión de segundos se convirtió en un clamor ensordecedor que parecía venir de todas partes a la vez. Los hombres del juez se quedaron congelados, sus rostros una máscara de pánico. Y entonces el claro del bosque se inundó de luces. Los faros de varios coches de policía que aparecieron de la nada, convirtiendo nuestra escena macabra en un escenario iluminado. Gritos, órdenes, el sonido de botas corriendo sobre la tierra. Todo fue un caos. Los hombres que iban a ser mis verdugos se convirtieron en ratas atrapadas, arrojando sus armas, levantando las manos. Vi al propio juez Ferreira, el hombre que se creía un dios, ser derribado y esposado con una eficiencia brutal. Y mientras yo yacía en el fondo de mi propia tumba, aturdido, cubierto de tierra, una mano fuerte me agarró del brazo y me ayudó a salir. Era un hombre alto, con un uniforme de comisario que no reconocí.
Su rostro era severo, pero sus ojos transmitían una decencia que yo creía extinta. «Se acabó, señor Juan», me dijo con una voz tranquila. «Está a salvo». Me llevaron a uno de los coches, me dieron agua, una manta, y mientras sus hombres recogían las pruebas y se llevaban a mi antiguo carcelero, el comisario se sentó a mi lado y me contó cómo habían llegado hasta allí. Y fue en sus palabras donde descubrí la verdad, una verdad tan chocante, tan terrible, que hizo que mi propia casi ejecución pareciera un mal menor. Llevábamos meses investigando al juez Ferreira, me explicó. Sabíamos que su finca era una fachada para todo tipo de corruptelas, incluido el trabajo forzado. Pero era un hombre poderoso, intocable. Necesitábamos una prueba irrefutable, algo que lo hundiera para siempre. Me contó que habían recibido un soplo anónimo esa noche, una llamada desesperada que alertaba de que el juez iba a dar una lección final a uno de sus trabajadores en el viejo olivo de las colinas. Pero la verdad completa, la verdad por la que usted ha sufrido durante todos estos años, la descubrimos hace apenas una semana. Continuó el comisario, su voz adquiriendo un tono más grave. Y entonces me habló de Pedro. Resulta que, en su investigación, el comisario había encontrado a un antiguo guardia de la finca, un hombre ya muy viejo y enfermo, que carcomido por la culpa, había decidido confesar los crímenes del juez. Y fue él quien contó lo que realmente ocurrió la noche de nuestra fallida fuga. Y aquí, amigos míos, es donde reside el verdadero final impactante de mi historia. Pedro, mi amigo, mi hermano, nunca me traicionó. La historia del juez, su confesión, todo fue una mentira sádica y calculada, diseñada para torturarme, para romperme el alma antes de romperme el cuerpo. Según el guardia, cuando nos capturaron, el juez torturó a Pedro para que me culpara, para que se autoinculpara como el único cabecilla a cambio de un perdón. Pero Pedro se negó. A pesar de los golpes, a pesar del dolor, se negó a traicionarme. Mantuvo hasta el final que el plan había sido de los dos, que éramos hermanos en la fuga, como lo habíamos sido en el sufrimiento. Y fue su lealtad, su inquebrantable lealtad, lo que selló su destino. Al ver que no podía usarlo para su teatro de la crueldad, el juez ordenó que lo mataran. Lo asesinaron esa misma noche, en silencio, y enterraron su cuerpo en un lugar desconocido de la finca. Y entonces el juez, en un acto de una maldad casi inconcebible, orquestó la escena conmigo. Hizo que sus hombres arrastraran el cuerpo malherido pero vivo de Pedro frente a mí, y lo obligaran a susurrar aquel «perdóname», no como una confesión de traición, sino como una última y desesperada despedida que yo, en mi dolor y mi shock, interpreté de la peor manera posible. El juez me había hecho creer que mi único amigo era un traidor. Me había despojado de mi fe en la humanidad, solo por el sádico placer de verme sufrir antes de morir. Y yo había pasado 60 años odiando en mi memoria al hombre que, en realidad, había muerto como un héroe por no traicionarme. Al oír las palabras del comisario, un sollozo seco y profundo, un sonido animal que llevaba 60 años atrapado en mi pecho, finalmente se liberó. Lloré por mi amigo, por su sacrificio, por su lealtad. Y lloré por mi propia estupidez, por haber creído en la mentira de un monstruo.
La alegría de mi propia supervivencia quedó completamente eclipsada por el dolor de esta revelación. Pero en medio de ese dolor, también sentí una extraña liberación. La cicatriz más profunda de mi alma, la de la traición, de repente se desvaneció. Mi amigo no me había fallado. La lealtad, después de todo, sí existía. Y en ese momento pensé en mi familia. Pensé en mi hija Dolores, en mi nieto Cristiano. Pensé en la lealtad inquebrantable que ellos siempre me habían demostrado, el mismo tipo de lealtad por la que Pedro había muerto. Y entendí que mi vida, a pesar de todo, había sido un homenaje a esa virtud. Entendí que mi obsesión por criar a mi nieto para que fuera un hombre de honor, un hombre leal a los suyos por encima de todo, había sido mi forma inconsciente de honrar la memoria del amigo al que creía un traidor. Mi familia, con su increíble carácter, era la prueba viviente de que el ideal de lealtad de Pedro no había muerto en vano. Mi vida, después de aquella noche en el bosque, volvió a empezar. El juez Ferreira fue condenado no solo por sus crímenes de corrupción y de trabajo forzado, sino también por el asesinato de Pedro y por mi intento de asesinato. Murió en la cárcel, un final justo para un hombre que había jugado a ser Dios. Yo, por mi parte, me convertí en una especie de héroe local, el hombre que sobrevivió a su propia tumba y cuya terrible experiencia sirvió para liberar a toda una comunidad de la tiranía de un falso ídolo. Pero en mi corazón no me sentía un héroe. Me sentía un deudor. Tenía una deuda de honor con la memoria de mi amigo Pedro. La revelación de su lealtad fue una bendición que me devolvió la fe, pero también una carga inmensa. Había pasado casi 60 años creyendo que él era un traidor. 60 años en los que su recuerdo estuvo manchado por la mentira de un monstruo. Mi único y último propósito en esta vida se convirtió en limpiar su nombre y darle el honor que merecía. Y en esta misión, mi última batalla, no estuve solo. Tuve a mi lado al mejor ejército del mundo, mi familia. Cuando les conté la verdad sobre Pedro, la reacción de mi hija Dolores y de mi nieto Cristiano fue de una compasión y una determinación que me conmovieron hasta lo más profundo. Mi hija Dolores, con su inmenso corazón, lloró por el joven que yo había perdido, por el amigo cuyo sacrificio había permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo. «Tenemos que encontrarlo, papá», me dijo con su firmeza habitual. «Tenemos que darle un entierro digno. Se lo debemos». Y mi nieto, Cristiano, el hombre que el mundo ve como un competidor implacable, me mostró el tamaño de su alma. Puso todos sus recursos, su poder, su influencia a mi disposición. «Abuelo», me dijo, «el dinero y la fama no sirven de nada si no podemos usarlos para hacer justicia. La historia de Pedro es ahora nuestra historia, y nos aseguraremos de que todo el mundo sepa qué clase de héroe fue. Su lealtad, no solo a mí, sino a la memoria de un amigo que nunca conoció, es la prueba definitiva del hombre excepcional que es. Contrató a los mejores investigadores, a los mejores equipos forenses. Y gracias a la confesión del viejo guardia y a la nueva tecnología, comenzó la búsqueda oficial de los restos de Pedro en la antigua finca del juez. Fue un proceso largo y difícil, pero finalmente lo encontraron.
encontraron la tumba anónima donde aquellos monstruos habían escondido su crimen. Darle finalmente a Pedro un entierro cristiano en un cementerio, con su nombre en una lápida, fue el momento más liberador de mi vida. Asistimos a su funeral, mi familia y yo, junto a los pocos parientes lejanos de Pedro que logramos encontrar. Y en ese funeral, por primera vez, conté la historia completa. Conté la historia de nuestra amistad, de nuestro sueño de libertad, de su sacrificio y de su inquebrantable lealtad. Fue mi elogio fúnebre, pronunciado con 60 años de retraso. Hoy he decidido contar esta confesión al mundo por una razón. El final impactante de mi historia no es que casi me entierran vivo, es que fui traicionado por un juez. El final impactante es que, en el corazón de la peor de las traiciones, se escondía el acto de lealtad más puro, y que un hombre puede vivir 60 años creyendo una mentira, pero que la verdad, con la ayuda del amor de una familia, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Lo cuento para que el nombre de mi amigo, Pedro, sea recordado no como un número en una finca de esclavos, sino como el de un héroe. Y lo cuento, sobre todo, para que el mundo entienda el verdadero carácter de mi nieto, Cristiano Ronaldo. Su grandeza no se mide en los goles que marca, sino en actos como este, en su insistencia por usar su poder para hacer justicia por un fantasma del pasado de su abuelo, en su profunda comprensión de que la lealtad y el honor son los únicos trofeos que realmente perduran. Estoy orgulloso de él, más de lo que las palabras pueden expresar. Y estoy orgulloso de mi hija, Dolores, la matriarca que nos ha enseñado a todos el verdadero significado de la fuerza y la compasión. Mi secreto ha sido revelado, la traición del juez ha sido expuesta, y la lealtad de mi amigo ha sido honrada. Mi alma, por fin, está en paz.